Esto que veis aquí es Gabriel Rufián dando una entrevista a El Mundo donde reconoce que hay un problema real con la inseguridad y la multirreincidencia en barrios obreros de Cataluña. No dice que sea culpa de todos los inmigrantes, no pide cerrar fronteras a cal y canto, no, simplemente admite que el miedo de su madre, de su barrio, de su gente no es inventado. Y cito textualmente: creo que la izquierda debe hablar de orden, de seguridad y de multirreincidencia. Una respuesta más o menos ponderada viniendo de un personaje como Gabriel Rufián. ¿Cuál ha sido el resultado? Efectivamente, fuego amigo. Gabriel Rufián se habría convertido en un hereje dentro de la izquierda española por entrar dentro de los marcos de la ultraderecha. Porque el nivel de esquizofrenia de esta gente ha llegado hasta tal punto que si eres capaz de reconocer que puede haber un problema de inseguridad en algunos barrios, te hace automáticamente ser cómplice de Abascal, Marine Le Pen y poco menos que ser miembro del Ku Klux Klan. Decía la podemita profunda Laura Arroyo por Twitter. Hay dos formas de responder a quienes te preguntan vinculando migración con inseguridad o hablando de tensión racial. Una es aceptar la premisa racista, como hace Gabriel Rufián, que además mete integración, otro marco ultra. La otra forma de responder es con antirracismo, como ha hecho aquí Ione Belarra. Y la fórmula de Ione Belarra efectivamente es negando la realidad y diciendo que no existe. Puede usted plantearse otra alternativa y es los Mossos d'Esquadra, que están acostumbrados a patrullar, por ejemplo, ya que hablamos de Barcelona, en el Born, conocen a los narcotraficantes o los que menudean con droga de forma habitual, o conocen a los delincuentes o a los carteristas de forma habitual y los Eso que estás diciendo es una barbaridad. Eso que estás diciendo es una barbaridad, o sea, porque que lo no que estás haciendo es asociar migración a criminalidad. Y esa asociación, que es muy peligrosa y que es el caldo en el que luego pesca la extrema derecha, es muy peligrosa esa asociación y yo tengo la obligación moral y política de romperla. Esa asociación no existe. Ahora mismo tenemos en España la mayor tasa de personas que han nacido fuera de nuestro país viviendo en España y las menores tasas de criminalidad. El viejo truco de meter la cabeza debajo de la tierra y decir que la realidad no existe, porque cuando la realidad es peligrosa y sobre todo racista, lo que habría que hacer es negarla. ¿Eso es lo que hace que se solucionen los problemas? Por supuesto que sí. Y aquí, amigos, es donde empieza nuestro viaje de hoy. Vamos a poner sobre la mesa los datos, los casos, las políticas y las consecuencias de la inmigración en España y en Europa, y lo vamos a hacer desde una perspectiva crítica, porque por mucho que los posmaterialistas de tertulia digan que todos son marcos, la señora a la que le han hecho un mataleón para robarle el bolso cuando entraba en su portal o la chavala a la que han agredido al lado de un centro de menas no vive en un marco, vive en un barrio de España. Y en esos barrios, mal que le pese a Ione Belarra, Laura Arroyo, Pablo Echenique o Silvia Inchaurrondo, es donde suceden cosas como estas. Dos marroquíes disparan 4 tiros a un hombre mientras paseaba a su perro en el centro de Barcelona. Detenido un marroquí por violar a una joven extranjera en el portal de su casa en Málaga. El arrestado cuenta con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad. Los dos detenidos por encubrir la agresión a un vecino de Torrepacheco son magrebíes. Detienen a 3 menores marroquíes por una violación en grupo a una niña de 15 años en Alicante. Detenido un hombre tras la violación a una joven. La víctima relata amenazas con machete, agresores de origen magrebí. 4 marroquíes detenidos por agresión sexual múltiple a una turista. Investigado magrebí por tocamientos a una anciana de 83 años en el ascensor. Manada de 4 jóvenes magrebíes que violaron a una menor discapacitada de 16 años en Lleida. Violación en grupo en un narcopiso ocupado por jóvenes migrantes en Manresa. Condena a 6 años a marroquí por violación a una mujer que dormía en el parque. Drogada, encerrada y violada en Manada 2 días por una manada de Zaragoza. 2 marroquíes detenidos en Albacete por robar y agredir sexualmente a un varón. Y es que España tiene hoy más de 6,2 millones de residentes extranjeros. Y aunque solo serían un 13% de la población, la media sería un poco engañosa, ya que habría barrios en Madrid, Barcelona, Almería o Girona donde los extranjeros serían más del 40%. Y ojo, porque estos flujos migratorios no serían un fenómeno estable. En 2018 vivimos un pico histórico de llegadas irregulares con más de 64.000 entradas, que fue el récord de toda Europa, para luego calmarse por la crisis del COVID y volver a dispararse en 2023 con la crisis de Canarias, superando las 50.000 llegadas. Sabiendo además, a estas alturas de la película, que Marruecos habría convertido estos flujos migratorios en un arma de presión geopolítica. Y es que todos recordamos aquellas imágenes de Ceuta en 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en 48 horas con la policía marroquí mirando hacia otro lado, o directamente abriéndoles las puertas. Casualmente esto habría sucedido, oh sorpresa, en plena crisis diplomática. La casualidad. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que cuando Rabat quiere, abre la manguera. Es activista saharaui, analista político. Buenas noches. ¿Usted es de los que dice que Mohamed VI sí está utilizando la herramienta migratoria para presionar a España, a Europa? En fin, cuéntenos.
Bueno, no lo digo yo, lo dicen los datos, ¿no? Yo creo que lo que mencionaron antes, que pasó en el año 2021-2022, esa ráfaga de 10.000 personas, y antes también la oleada de pateras que lanza Marruecos de vez en cuando tiene algún interés político, utilizando a estas personas como herramienta política. Esto ha sido condenado de forma pública y por primera vez en la historia por parte del Parlamento de la Unión Europea, que decía explícitamente la condena, que se condena a Marruecos por instrumentalizar a las personas migrantes como hoja de presión política. También tenemos los datos tanto de los indultos, ¿no? Que desde el año 2020 hasta el 2025 ya son más de 50.000 indultados. Para que se hagan una idea, esto es como vaciar más de 20 cárceles en España del todo, ¿no? Por lo cual yo creo que esto tiene una relación directa con la criminalidad y con también las redes yihadistas que trafican o trabajan en España. Los datos que emite el Ministerio del Interior aquí en España afirman que alrededor del 30% de la población migrante o la población extranjera en las cárceles es de nacionalidad marroquí o de origen marroquí. Las redes yihadistas que han sido desintegradas o detenidas por la Guardia Civil apuntan a que también la mayoría de sus integrantes son procedentes de Marruecos, y también se apuntan algunos reportes periodísticos que muchos de ellos han sido indultados por el rey. Al final, el impacto de esto en los territorios españoles es muy desigual, pero muy concentrado. No les verás instalados cerca del Palacio de la Moncloa o al lado de los marqueses de Galapagar, pero te encontrarás zonas calientes en el Raval en Barcelona, en el barrio de la Línea en Cádiz, en las 3.000 viviendas en Sevilla, en la zona del Príncipe en Ceuta o en zonas de Almería y Huelga pegadas a asentamientos. Lugares donde la combinación de paro, macrocentros de acogida y falta de control dispara la inseguridad. También nos encontramos reyertas en entornos de centros de menas en Madrid o Canarias, agresiones sexuales grupales en Manresa o Bilbao, hurtos violentos en el centro de Valencia o Palma y multireincidentes campando a sus aires por Barcelona. No es toda España, no es todo el mundo, pero donde se concentra se nota. Y quien vive allí lo sabe, aunque algunos prefieran llamarles fachas antes que escucharles o inventarse excusas absolutamente peregrinas. Y muchas veces cuando hablamos de menas no estamos hablando necesariamente de niños, porque muchos de ellos son mayores de edad. Así lo dice de hecho un documento de la propia Fiscalía que probaba la farsa de los menas, señalando que la memoria anual del Ministerio Público decía que para la ONG Cruz Roja bastaba únicamente la declaración o no declaración de minoría de edad del inmigrante para ser comunicada a la policía. Y así un señor de 24 años con pelos en los huevos se hacía pasar por uno de 16. Y en estos focos donde está creciendo la inseguridad, el impacto de la inmigración es muy notorio. Por ejemplo, según la Guardia Urbana, los menas magrebíes ya cometerían el 80% de los delitos en Barcelona. Y así nos encontramos con señales que llaman a la alerta, como el hecho de que la tasa de criminalidad de los menores extranjeros doble la de los españoles, con datos como que el número de jóvenes menores de 18 años que recibieron una condena por delito de carácter sexual en 2022 creció un 14,1% en tan solo un año. Siendo esto especialmente sangrante en las zonas donde habría grandes centros de acogida, donde de manera sistemática y reiterada nos encontramos noticias como esta de aquí, en la que un joven del centro de inmigrantes de Ceuta fue detenido por agredir sexualmente a una enfermera. El varón de 20 años y procedente de Guinea habría atacado a la mujer mientras era atendido por ella. Por cierto, resaltar que el director del centro de inmigrantes intentó disuadir a la víctima para que no denunciase. ¡Sois unos hijos de puta! Más noticias: detenidos 8 menas del centro de acogida de la Casa de Campo de Madrid por robos, amenazas de muerte y agresiones. O la detención de un joven de Mali como autor de la agresión sexual a una chica en Alcalá de Henares, efectivamente al lado de un centro de acogida. Acciones repugnantes que auténticos podemitas profundos llegaban a justificar de la siguiente forma. Hola, buenas. No sé si se ha enterado que al lado del centro de acogida de Alcalá, en el camino justo que está enfrente, violaron a una chica de 21 años. Y nada, desde hace 2 años, que curiosamente coincide con la apertura del centro de acogida, han aumentado las violaciones con penetración en Alcalá un 60%. El testimonio de la víctima dice que es una persona de raza negra que salió del centro de acogida. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuántos hombres hay viviendo ahí? Cientos. Cientos. Y tienen necesidades, ¿verdad? ¿A qué te refieres? No, que es fácil que esa gente tiene necesidad de afectividad y de cosas y no tiene ciertas cosas. Estate 5 años sin tocar, tus deseos. ¿Lleva 5 años sin qué? Pues sin tener relaciones. ¿Y qué? ¿Y eso justifica que la viole? No, bueno, pues si intentaron violar a una niña... Y tuvieron que ser los vecinos los que lo impidieron. Ya, lo que pasa es que hay una campaña ahí muy fuerte. Yo te lo digo, yo vivo aquí, y a todo el mundo pues no le gustaría que las cosas fuesen más bonitas y todo. Que lo cerrasen, eso es lo que nos gustaría. Que fuesen más bonitas.
Los arrasen no, porque ¿a dónde los mandas? ¿Les mandas otra vez a su país? ¿Al agua otra vez a su país? Caballero, Sí, no, al agua no, a su país. No pueden vivir, Caballero, no tienen nada para vivir. Bueno, eso no es verdad. Y efectivamente es esta pulsión subnormal que tiene el podemita profundo promedio de no querer ser tachado de racista o xenófobo que le lleva a estos límites de miserabilidad extrema en los que es capaz de justificar una agresión sexual si esta ha sido perpetrada por un extranjero porque tienen sus necesidades. Porque desde su púlpito de moralidad entiende que todos estos focos de inseguridad son siempre el mal menor. Por lo menos no gobierna la derecha. Y de esto es de lo que se aprovecha un gobierno que promete control, integración, seguridad y no cumple absolutamente nada. Los políticos se llenan la boca hablando de gestión humanitaria, de políticas de acogida y de modelos sostenibles, pero en la práctica tenemos un cóctel de improvisación, dejadez y pura propaganda. Apuntalado además por medios de desinformación oficiales que se dedican sistemáticamente a repetir el discurso lacrimógeno y demagogo salido de las entrañas de Moncloa. ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. De unos chavales... O sea, son chavales solos... que vienen solos en una barca... en un cayuco. Travesías durísimas. En unas condiciones terribles. Han visto cómo morían sus amigos en el mar. Arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar. Menores... Son menores. Niños... que son niños. Un crío de 12 años... Tienen menos de 18 años. Que solo buscan un futuro mejor. Vienen a buscar un futuro mejor. De humanidad. La humanidad es una oportunidad. Una gran oportunidad. Un poco de humanidad. ¿Dónde está la humanidad? ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Mientras tanto, España emite cada año miles de órdenes de expulsión que luego no ejecuta. Según datos del Ministerio del Interior, más del 85% de las órdenes de devolución o expulsión quedan en un cajón, lo cual tiene como resultado, o sorpresa, que delincuentes con antecedentes graves siguen por aquí campando a sus anchas, teniendo casos de auténticos multireincidentes seriales que entran por una puerta de la comisaría y salen por otra. Y es que a estas alturas de la película a nadie sorprendió que quedase en libertad el acusado de la agresión al anciano que desencadenó los disturbios en Torre Pacheco, o en las noticias de cómo en Barcelona habría individuos que son detenidos más de 30 veces y que pese a tener una orden de expulsión y ser detenidos te los vuelves a encontrar al día siguiente robando. Y no, esto no es una anécdota, es una rutina policial. Los centros de acogida, lejos de ser lugares de integración, se habrían convertido en auténticos almacenes humanos, con menores entrando por cupos, sin que nadie piense en la capacidad real de absorción de los municipios y que se derivan tarde y mal y sin recursos. Y es que en la práctica los que gestionan su impacto social no son las ONGs ni las consejerías, sino que acaban siendo los vecinos, esos que ponen su coche, su tienda o su portal como amortiguador de las broncas, los robos y las reyertas. Si hablamos de asentamientos como los de Huelva o Almería, el panorama ya es directamente tercermundista. Chabolas sin luz, sin agua, sin control sanitario y a pocos metros de pueblos agrícolas que dependen de esa mano de obra barata. Y la administración mirando para otro lado, salvo para hacer un par de fotos cuando se incendia un asentamiento y toca hablar de emergencia habitacional. No hay control, no hay integración y lo único que crece en estas zonas es la tensión social. Y nuestros políticos, lejos de tomarse el problema en serio, se dedican a utilizarlo como arma política. Y es que la mitad del arco parlamentario convierte cualquier mención a la delincuencia vinculada a la inmigración en discurso de odio. Y no para de agitar el espantapájaros del auge de la extrema derecha, criminalizando así a cualquiera que diga lo que es más que evidente, que hay un problema. Y claro, mucha gente llega a la siguiente lógica: si es la extrema derecha la única que señala el problema que yo estoy viviendo, pues a lo mejor es que yo soy de ultraderecha. Y así es como se crea esta maravillosa paradoja. En lugar de atajar y resolver los problemas, lo que hacemos es echarles gasolina, negando y despreciando el problema real al mismo tiempo que señalamos a los críticos como si fueran ellos la auténtica amenaza. Es consecuencia de lo que estamos viendo últimamente, de los discursos de la ultraderecha, en cierta medida y desgraciadamente avalados por la derecha, al no poner en tela de juicio suficientemente a esta ultraderecha, donde ya llevamos tiempo que vemos y observamos que identifican con una facilidad y sin ninguna razón que lo respalde la inmigración irregular con la delincuencia, con la criminalidad o con la puesta en riesgo de los valores democráticos, cuando lo que pone en riesgo los valores democráticos son esos discursos basados y sustentados en la mayor de las falsedades. O sea, lo que está ocurriendo en Torre Pacheco es, a su juicio, culpa de Vox.
es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox. Teniendo a nuestras instituciones más preocupadas por el auge de los discursos de odio en las redes sociales que por el hecho de que algunos territorios prácticamente se hayan convertido en zonas de guerra. Y esto que está viviendo España lamentablemente no es un fenómeno inédito, porque lo que hoy vemos aquí ya se habría visto en otras latitudes, con una historia prácticamente calcada. Primero puertas abiertas, discursos de integración ejemplar y después realidades incómodas, tensión social y giro político hacia el control. No seáis fachas y cuidado que viene la ultraderecha. Pero esto que está pasando en España, Europa lo lleva viviendo desde hace décadas, donde la llegada de un gran número de inmigrantes en un periodo corto de tiempo puso a prueba la capacidad de integración de muchos países europeos, generando tensiones culturales y sociales. Y así fue como en muchos de estos países de repente observaron la formación de barrios de alta concentración de inmigrantes con niveles socioeconómicos bajos. Algo que por otro lado acaba dificultando la asimilación, porque por lo que sea la gente que vive de puta madre, sea donde sea, pues no suele tener problemas para integrarse. Pero eso, amigos, no es lo que estaba pasando aquí. Y autoridades suecas, por ejemplo, identificaron 61 zonas vulnerables, que luego son las que la gente llama no-go zones, caracterizadas principalmente por dos factores: pobreza y alta presencia de bandas, vinculadas, oh sorpresa, a jóvenes de origen inmigrante. Luego tenemos ataques terroristas perpetrados por islamistas de origen foráneo o por sus hijos, como en París en 2015, en Niza en 2016, en Bruselas en 2016, en Manchester en 2017, en Barcelona en 2017, en Viena en 2020, que evidentemente causan enorme conmoción y se asocian a la inmigración musulmana, y poco a poco se van dando todos los ingredientes perfectos para que Europa se convierta en una olla de presión, teniendo como mejor ejemplo de estos nuestros queridísimos países escandinavos. Y es que en los estados nórdicos, en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que durante años se mostraron abiertos a la inmigración y el asilo, ahora habrían decidido endurecer sustancialmente su postura. Entramos, por ejemplo, en el caso de Suecia, que era conocida por su generosa política de asilo, acogiendo más refugiados per cápita que ningún otro país de la Unión Europea en 2015 y además promulgando un multiculturalismo integrador. Sin embargo, después de que en 2015 recibieran más de 160.000 refugiados, la cosa cambió un poquito. ¿Qué fue lo que se encontraron? Pues principalmente la segregación por barrios y el aumento de violencia de pandillas con armas y explosivos en zonas urbanas. Y dicho y hecho, a finales de 2015, Suecia frenó en seco su apertura, reintroducieron los controles fronterizos y restringieron las reunificaciones familiares. En los años siguientes se redujo la admisión de refugiados a cupos mínimos, unos 5.000 al año desde 2018, llegando el punto de inflexión político en las elecciones de 2022, cuando el Partido Nacional Populista Demócratas de Suecia, que eran anti-inmigración, obtuvieron el 20,6% de los votos y se convirtieron en sostén clave del nuevo gobierno conservador, llegando a lanzar campañas disuasorias para que potenciales inmigrantes ni siquiera se les pasase por la cabeza el ir para allá. Para que os hagáis una idea, en 2025 el gobierno sueco contempla añadir como condición de continuidad del permiso migratorio que los recién llegados demuestren llevar una vida honrada, medida que permitiría la revocación de residencia no solo por conductas delictivas, sino también por endeudamientos, alteración del orden público o amenazas a la seguridad. Eso es trucazo, ¿eh? Y eso no es nada comparado con lo que habría hecho Dinamarca, que se ha convertido en un punto de referencia europeo por sus políticas restrictivas con respecto a la inmigración. Por ejemplo, en 2024, bajo la presidencia semestral de la Unión Europea, impuso el refuerzo de expulsiones por delitos, defendiendo que la inmigración irregular era una amenaza para la cohesión social. Y es que Dinamarca ha ido un paso por delante de Europa en lo que se refiere a dureza. Con un sistema de bienestar robusto y una población pequeña de unos 6 millones de habitantes, Dinamarca pasó de una política liberal de refugiados y de fronteras abiertas a ser el país más restrictivo de Europa en los años recientes, siendo el punto de inflexión también el pasado 2015, a partir de la crisis de refugiados de Siria, y eso que Dinamarca recibió muchos menos refugiados que sus vecinos, aprobando en 2016 la polémica Ley de Joyas, que permitía básicamente confiscar bienes de valor a los solicitantes de asilo para costearse su estadía, en plan, venga, si te quieres quedar aquí, ve dejando tu oro en esta cajita. En 2018 prohibió el velo integral islámico en espacios públicos, en 2019 y 2021 señaló que ya había partes de Siria que eran zonas seguras, revocando permisos de residencia a cientos de refugiados sirios para devolverlos a su país, siendo el único país europeo en hacerlo. En 2021, la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen, y sí, habéis oído bien, socialdemócrata, es decir, la PSOE danesa, sorprendió a todos al proclamar que tenía una meta de 0 refugiados, es decir, de no recibir ninguno, si eso es posible. También firmó un acuerdo para externalizar el asilo en Ruanda, de modo que los solicitantes pues sean enviados allí mientras se tramitan sus casos, siendo la filosofía danesa actual que toda protección al refugiado sea algo temporal, concediendo a estos estancias solo provisionales y exigiendo que se marchen en cuanto su país de origen mejore. De hecho, una ley de 2019 consagra que la residencia de refugiados en Dinamarca
Dinamarca es por definición temporal y que se retirará el permiso en cuanto dejen de existir las causas que lo motivaron, priorizando el retorno por encima de la integración. Y es que desde 2019 ya no cuentan a favor del refugiado ni tener empleos, ni hablar danés, ni estudios a la hora de renovar su permiso, nada. Y esto no es algo que se le haya ocurrido a los partidos nacionalpopulistas de derechas daneses. No es que haya triunfado la ultra extrema turboderecha. No es que todo esto esté perpetrado por una suerte de Santiago Abascal disfrazado de danés. No, amigos, no. Este endurecimiento en Dinamarca ha tenido un amplio y absoluto consenso político. Y es que tanto el bloque de derechas como la propia centroizquierda lo apoyaron. De hecho, Dinamarca es de los pocos países de Europa en los que no habría aparecido una opción política nacional populista que lo esté petando ahora mismo, lo cual muchos atribuyen a la adopción por parte de los socialdemócratas de esta línea dura con la inmigración. Y no sé, a lo mejor tampoco hay que ser tan radical, pero quizás los daneses estén dando una pista a nuestras izquierdas patrias de cómo frenar a la malvada ultraderecha. Que me imagino a Laura Arroyo ahí, es que están comprando los marcos del fascismo. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Ya bueno, pero no tenemos amenas haciendo mataleones a nuestras ancianas en los portales de nuestros barrios. Y bueno, Noruega, Finlandia habrían seguido una estela parecida y con sus diferencias es una problemática que también se ha extendido en Francia, Bélgica, Reino Unido o Italia. Y es que en apenas 2 décadas Europa habría visto cómo su paisaje migratorio y político cambiaba, a una velocidad que ni los burócratas de Bruselas podían seguir. Y es que los flujos migratorios alimentados por la globalización, las guerras y las diferencias demográficas habrían traído a millones de personas desde África, Oriente Medio y otras regiones a asentarse en suelo europeo, cambiando barrios, escuelas, mercados, trayendo diversidad y también retos de integración que nadie supo gestionar a gran escala. Porque por lo que sea, los modelos que funcionaban en los años 80 o 90, cuando la inmigración era un goteo, saltaron por los aires tras el tsunami migratorio de 2015. Y lo que antes era acoger para integrar pasó a ser acoger lo que puedas y rezar para que funcione y no te estalle por los aires. Spoiler, no funcionó y acabó saltando por los aires. Bruselas, por su parte, nos vende pactos migratorios como el de 2023, con la promesa de solidaridad entre estados, pero la realidad es que cada país luego tira para su lado y la solidaridad se mide en euros y no en refugiados. Mientras tanto, la mayor parte de la política europea ha girado a la derecha a golpe de urna, siendo la inmigración el combustible de partidos populistas y de derechas que de marginales habrían pasado a ser decisivos. Tenemos a Le Pen en Francia, a los demócratas de Suecia, a Meloni en Italia, a Vox en España, a la AfD en Alemania, todos, absolutamente todos, pescando en el mismo caladero de votos. El del obrero, que antes iba a la izquierda y que ahora busca orden, seguridad y preferencia nacional, teniendo como resultado que el viejo eje de la política, el de la lucha de clases, se está desmoronando para dejar paso a un nuevo eje identitario. Y en este tablero la inmigración no es un debate más, es la ficha que puede cambiar la partida entera. Y en todos estos países la secuencia ha sido la misma. Primero se niega que exista un problema, después el problema explota y finalmente la política gira, muchas veces en clave reactiva. En España ahora mismo estaríamos pasando de la fase 1 a la fase 2. El problema está explotando. Pero aquí estamos, viendo cómo Europa entera ha reformulado sus políticas migratorias, mientras en España seguimos atrapados en nuestra propia tragicomedia política. Los incidentes se acumulan, los problemas de integración son más que evidentes, pero nuestros políticos prefieren jugar al maravilloso juego de señalar con el dedito a aquel que se queja. Y si hablas de delincuencia vinculada a la inmigración, aunque seas alguien como Gabriel Rufián, automáticamente eres etiquetado como racista, xenófobo o alguien que compra los marcos de la ultraderecha. Y mientras tanto, en la otra cara del tablero, el nacionalismo identitario sigue creciendo, alimentado por el abandono de barrios y trabajadores que sienten que su seguridad y su futuro no importan. Y ante episodios como el de Torre Pacheco, la respuesta del gobierno es de baja intensidad, tibia, burocrática. ¡Ay, es que esto lo están aprovechando grupos ultras y racistas! Hasta el punto que a muchos nos hace sospechar que esta pasividad no sea torpeza, sino algo calculado. Porque he aquí la paradoja de que se usa cada incidente grave para engrasar su narrativa favorita, que es o nosotros o el fascismo, lo cual es un caladero perfecto para movilizar el voto, polarizar el debate y evitar hablar de soluciones reales. El resultado, un problema que o nadie sabe resolver o, lo que es más preocupante, nadie quiere resolver, porque en España en los últimos meses la inmigración no es que sea un desafío social, sino que parece que se ha convertido en una mina electoral. Y mientras siga siendo rentable como arma política, puedes apostar tus huevos a que seguirá sin resolverse. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero.
no podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.